Vamos a comenzar una serie hoy en cuanto a la justificación por la fe, la justicia de Cristo, que es, de acuerdo al espíritu de profecía, es el mensaje de los tres ángeles en verdad. Entonces, el propósito del mensaje de los tres ángeles es llevarnos a experimentar la justicia de Cristo. Sin esto, no podemos ser salvos y no podemos estar preparados para los tiempos que vienen sobre nosotros. Todo otro conocimiento es secundario al conocimiento de Cristo y su justicia. Así que vamos a dedicar el tiempo que necesitemos para poder tener un conocimiento práctico de estas verdades. Vamos al libro de Marcos, Marcos capítulo 10. Y vamos a tomarlo desde el versículo 17. Marcos capítulo 10 y versículo 17. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Saben ustedes que este joven es un joven que cada familia le gustaría que sus jóvenes fueran como este joven? Las iglesias sueñan con tener jóvenes como este joven. Este joven era un joven que nosotros lo llamaríamos un joven bueno. Este joven no era un joven que andaba metido en las discotecas los viernes de noche y tomando con niñas y yendo al cine y haciendo cuánta cosa, usando drogas y todas esas cosas que los jóvenes, tanto de los jóvenes hacen. No, este era un joven espiritual. Este era un joven que deseaba tener la vida eterna. Este era un joven que era obediente, según su estimación, era obediente a los mandamientos de Dios. Este era un joven que Jesús amó, dice la Biblia. Lo miró y lo amó. Saben ustedes de que Jesús ama a todo el mundo, pero en el Nuevo Testamento hay tres personas que Jesús dice que él amó: Lázaro, Juan, el apóstol Juan, y a este joven. Este joven podría haber llegado a ser uno de los apóstoles. Y sin embargo, no sabemos su nombre. Aparece en la historia, desaparece y nunca más lo encontramos. Y lo más probable es que este joven se perdió. Se perdió siendo bueno. Y hay para nosotros, en la historia de este joven, hay una gran lección que debemos aprender. Este joven viene a Jesús y le dice: Maestro bueno. Y lo primero que Jesús le dice, antes de responder cualquier otra cosa, le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué creen ustedes de que Jesús responde a este joven, lo confronta inmediatamente
con esa realidad? Es porque este joven se cree bueno. Y viene y le dice, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Una herencia no es un don, no es un regalo. Una herencia es algo que tú mereces porque tú eres hijo de alguien. Una herencia es algo que te va a llegar como legado natural al ser hijo de tu padre y de tu madre. Entonces este joven, él piensa de que la vida eterna es algo que él merece y que todo lo que él necesita realizar es hacer algo más. La hermana White dice que este joven no tenía paz en el corazón. Y al encontrar a Cristo, va a Cristo para que Cristo le indique cuál es su necesidad. ¿Por qué es que él, a pesar de que vive una vida tan buena, todavía no tiene paz en el corazón? Hay muchos adventistas que viven una vida buena, pero no tienen paz en el corazón. No tienen seguridad de salvación. Viven en una oscuridad espiritual. Viven en una incertidumbre espiritual. No saben la condición. Si Cristo viniese hoy, ¿te irías tú al cielo? Si murieras hoy, si salieras a la calle y te atropella un carro, ¿tienes seguridad de salvación? Muchos adventistas no la tienen. Yo crecí adventista, nací dentro de un hogar adventista, crecí adventista, así que yo conozco la mentalidad adventista de adentro para afuera. Entonces, a través de nuestros temas, vamos a descubrir cómo podemos nosotros tener seguridad de salvación, cómo podemos tener la certeza de que hoy yo tengo salvación. Pero para aprender a hacer eso debemos dejar de tener la mentalidad del joven rico, porque la mentalidad del joven rico es la mentalidad adventista. Para nosotros tener certeza en Cristo, debemos dejar de ser ricos. ¿Ven? La Odisea dice, yo soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Saben ustedes que en la Biblia se presentan a 3 jóvenes ricos? Está este joven rico, está el apóstol Pablo y luego está la Odisea, que también es joven y es rica. Así que vamos a mirar aquello hoy. El joven rico tiene un engaño. Él está engañado en cuanto a su propia actitud, a su propio estado, a su situación espiritual. Tan engañado que este joven viene a los pies del Salvador. Él va personalmente y se encuentra con Jesús personalmente. Ve a Cristo. Y este joven rico se va tristemente, le vuelve la espalda a Jesús y no ve hermosura en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es rico. Y las riquezas que Jesús se está refiriendo aquí no son tanto las riquezas materiales de este joven, sino que son las riquezas que este joven se ha aferrado, son riquezas espirituales que lo hacen sentirse rico y que le cierran sus ojos de su necesidad de Cristo Jesús. Y ahí es cuando Jesús dice, cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Es verdad que las riquezas materiales ciegan, pero mucho más peligroso que las riquezas materiales son las riquezas espirituales. Cuando uno se siente rico espiritualmente, cuando uno tiene confianza en lo que lo hace sentirse rico, entonces los ojos se cierran a nuestra necesidad de Cristo Jesús. Y este muchacho se fue sintiéndose bueno, volvió su espalda al Salvador y se cerró su puerta para su salvación. Y este muchacho va a estar en el lago de fuego a pesar de que era un muchacho bueno en los ojos de él y en los ojos de su iglesia y de su familia. Vengan conmigo al libro de Romanos. Vamos a estudiar un poquito qué la Biblia nos dice de nuestra situación natural. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a tomarlo desde el versículo 10.
Romanos capítulo 3 y versículo 10. Espero que tengan un cuaderno, que tomen nota, que tomen los versículos, que escriban un poquito las explicaciones, porque luego de estudiar ustedes tienen que ir a verificar lo que hemos hablado. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La palabra justo refleja carácter y dice que no hay nadie que sea justo. Y luego dice, no hay nadie que entienda. ¿Que entiendan qué? En cuanto a la justicia. Y luego nos dice, noten las palabras, son tan definidas, hermano, dice, no hay justo ni aún uno. No hay nadie, la palabra nadie que entienda. No hay nadie que busque a Dios. Sin embargo, yo me encuentro personas que a veces dicen, cuando yo encontré a Cristo, ustedes han encontrado, yo no he escuchado esos testimonios, se ponen delante y dicen, hermanos, qué feliz estoy que he encontrado a Cristo, como que fuera Jesús el que está escondido y nosotros lo andamos buscando. La parábola es la parábola del cordero perdido, no del pastor perdido. No hay parábola en la Biblia que diga que el pastor se perdió y que el cordero lo salió a buscar y que cuando el cordero encontró al pastor se lo puso en los hombros y se lo trajo de vuelta y cuando llegó a la casa hubo gran celebración. Nosotros estamos perdidos y nosotros no sabemos ni deseamos volver a casa. Y es Cristo que salió a buscarnos, hermanos míos, y Él nos encontró. Nosotros naturalmente no buscamos a Dios. Lo opuesto, somos enemigos de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles o buenos para nada. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué descripción? Esto es lo que nosotros llamamos el scan de la naturaleza humana. Aquí el Señor nos está mostrando nuestra verdadera condición. ¿Cuál es nuestra condición? El pecado nos ha destruido espiritualmente, totalmente, hermanos. No hay nada bueno en nosotros. Mire, luego el versículo 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o cayeron, perdieron la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es su carácter. En el principio, cuando nosotros fuimos creados, Dios nos dio su gloria, teníamos su imagen, éramos como Él en carácter, teníamos su pureza, teníamos su santidad, teníamos su justicia, su amor, pero cuando pecamos, fuimos totalmente destituidos de aquello. Dios es bueno, nosotros no somos buenos, hermanos. En el capítulo 7 del libro de Romanos, el apóstol Pablo habla de sí mismo. Capítulo 7 de Romanos. El apóstol, como apóstol, nos habla de su situación. Y vamos a leer el versículo 14. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo 7. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice el apóstol Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, la ley por naturaleza es espiritual. Para poder observar la ley, para poder guardar la ley como la ley debe ser guardada, nosotros debemos ser espirituales. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros somos lo opuesto a la ley de Dios. Nosotros somos carnales y hemos sido vendidos al pecado. Somos esclavos del pecado. Luego en el versículo 17 dice así, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado mora en mí. Así que ahora el pecado habita en mí. Escrito en cada pedazo de mi DNA está este virus del pecado, que tomó posesión de la raza humana
cuando Adán cayó y vendió a la raza humana al enemigo, el pecado es como un virus que tomó control de la raza humana y ha destruido nuestra capacidad de hacer el bien. Tú y yo no podemos hacer lo bueno por nosotros mismos. Es imposible. Y luego dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Es la manera que fue traducida en el español es bastante suave. En el griego dice, yo sé que en mi carne, esto es en mí, no hay nada bueno. Y esto es el apóstol hablando, hermanos. Esto no es un criminal que está en la cárcel. Este es el apóstol más grande que conoció, que ha existido en la historia del cristianismo, el apóstol Pablo, que amaba a Cristo de todo su corazón. Él dice que en mi carne, en mi ser natural, no hay nada bueno. Nada bueno. La palabra nada quiere decir ¿qué? Si dice que es nada, ¿cuánto bueno hay en él? Naturalmente, nada, absolutamente nada. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, hermanos míos. No hay justo ni aún uno. Entonces, cuando un ser humano se cree bueno, ese ser humano ha sido engañado, se ha engañado a sí mismo. El joven rico viene a los pies de Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, sino Dios. Hermanos míos, si Jesús, que era bueno, como ser humano no se creía bueno, ¿quiénes somos nosotros para creernos buenos? El engaño más sutil que se puede introducir en la experiencia de un cristiano es el creernos bueno por lo que hacemos. ¿Por qué es que este muchacho se creía bueno? Porque él observaba los mandamientos. Entonces él mira y dice, no, Señor, todo eso yo ya lo he hecho. Por eso es que él se creía bueno. Él tenía una conciencia de bondad propia por sus acciones. Y ante él se encontraba un ser perfecto, puro, que ni siquiera en intención había pecado. Y Jesús, en su naturaleza humana, no tenía confianza en sí mismo ni en su bondad. Él tenía confianza y su seguridad se encontraba en la bondad de su Padre y en las acciones de su Padre a través de sí mismo. Y eso era lo que Jesús le ofrece a este muchacho. Anda, vende tus riquezas y dáselas a los pobres y toma tu cruz y sígueme para que yo pueda vivir en ti y hacer mis obras a través de ti. Y el muchacho no quiso. ¿Por qué no quiso? ¿Por qué rechaza a Jesús? Porque él ya se siente bueno. Y al sentirse bueno, él no tiene necesidad de un Salvador. Sin embargo, él se creía hijo de Abraham, descendiente de los profetas. Todo aquello le daba una falsa seguridad de que él era acepto ante Dios, que la herencia le pertenecía. ¿Por qué? Porque él era bueno. Y sin embargo, no hay bueno, ni aún uno, hermanos. El apóstol Pablo continúa diciendo ahí en el versículo 18, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 20, así que lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que está en mí. Así que mora un principio en nuestra vida que nos ha esclavizado y nos lleva, a pesar de que tenemos una conciencia del bien, el pecado no nos deja hacer el bien, sino que simplemente nos lleva esclavos a hacer el mal. El versículo 21 dice así que, versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable hombre de mí.
Esa es la situación del ser humano sin Cristo. Y esa es la situación del cristiano que tiene confianza en sí mismo, que él se cree bueno. Y el capítulo 8 nos muestra el versículo 7. Dice así, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que nosotros somos naturalmente enemigos de Dios. Y luego dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que la carne, yo naturalmente, no tengo deseo de observar la ley de Dios, ni tampoco puedo observar la ley de Dios por mí mismo. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Yo soy carnal. En mí no hay capacidad y no hay deseo de observar aquella ley, porque hay una enemistad propia. En mi mente yo sé, en mi mente el Espíritu Santo me muestra la ley y yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Mentalmente hay un deseo de hacer lo bueno, pero en mi naturaleza no hay capacidad y mi naturaleza va a rebelarse contra la ley de Dios, porque yo percibo a Dios como a un enemigo. Esa es mi condición. Esa es la condición que el apóstol Pablo muestra que él en sí lleva. Así que ahora miren al joven. El Señor Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Los mandamientos sabes. ¿Por qué es que el Señor Jesús lo apunta a los mandamientos? Cuando sabe que el joven tiene un problema de creerse bueno por guardar los mandamientos. Este joven ha sido engañado. Y hay un engaño muy sutil. Y se los voy a mostrar en este momento. Y es el engaño que muchos cristianos han caído sin darse cuenta. Y se llama la justicia propia. Vengan al capítulo 7 nuevamente y vamos a ver este engaño. Vamos a tomarlo desde el versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? Dice, ¿la ley es pecado? Algunos evangélicos han llegado a comparar a la ley con si uno desea observar la ley, que es como que fuera legalista, pecador. La ley pecado dice en ninguna manera. Luego dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Cuál es el propósito de la ley? Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21. O versículo 20. Capítulo 3 de Romanos. No pierdan 7. Vamos de vuelta al 7. Estamos viendo cuál es el engaño en el cual caemos. Muchos. Yo viví por muchos años engañado. Capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la función de la ley? La ley revela el pecado. ¿Cómo lo hace? Definiendo el bien y el mal. Y luego convenciéndonos de pecado. Así el apóstol Pablo dice, si la ley no dijera que es malo codiciar, yo no sabría que es malo codiciar. Entonces la ley define el bien y el mal y nos muestra cuando nosotros estamos violándola. Esa es la labor de la ley cuando nosotros estamos en pecado. Entonces, miren, el joven se cree bueno. Y viene Jesús y le dice, maestro bueno. Y el Señor Jesús, ¿no conoces los mandamientos? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? ¿Está incentivando Jesús que este joven guarde los mandamientos en su condición carnal? No. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Si tú conocieras los mandamientos, no te creerías bueno. Este joven cree que observa los mandamientos exteriormente, a lo mejor los observa como el apóstol Pablo dice en cuanto a la ley que es por mí, dice, en cuanto a la justicia que es por mí, dice, intachable.
Claro, la justicia propia, el que tiene una religión basada en la observancia de los mandamientos por sus propios esfuerzos, claro, él tiene una conducta intachable ante sus propios ojos. Pero si conociéramos la ley de Dios realmente, espiritualmente, y entendiéramos la labor de la ley, nos daríamos cuenta que hemos quebrantado todos esos mandamientos, hermanos. Es por eso que Jesús inmediatamente confronta al muchacho con la ley de Dios, porque este muchacho no ha observado la ley. Y cuando él le dice, todas esas cosas yo he hecho desde mi juventud, Jesús entonces le va a mostrar que él las ha violado todas y le dice, toma todo lo que tiene, véndelo y dáselo a los pobres. ¿Y qué hace el joven? El joven es demasiado y no está dispuesto. Entonces, en eso ha mostrado que él ha violado el principio de la ley, que es el amor hacia los demás. En esto se cumple la ley, en que nos amemos los unos a los otros. El que ama cumple la ley, dice el apóstol Pablo. El que no ama viola todos los mandamientos. Así que este joven externamente, claro, él puede poner una marca. Hoy día respeté a mi papá, hoy día no maté, hoy día no cometí adulterio. Y en eso, claro, externamente, por la letra, él está bien. Pero ¿cuánto el principio espiritual del amor? Los ha violado todos. Y está presente ante el cielo como un violador de la ley, pero engañado a tal punto que él se cree bueno, se cree un observador de la ley y no necesita un salvador. Entonces el apóstol Pablo nos muestra aquí en el capítulo 7, versículo 8, ahora comienza él a mostrar lo que ocurre cuando nosotros somos convictos por la ley. Dice el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, hay una respuesta del pecado que mora en ti cuando la ley viene y te convence de pecado, te muestra estás cometiendo adulterio, te muestra que estás codiciando, te muestra que estás violando la ley. Entonces, el pecado que mora en ti va a responder de dos maneras. Primero, va a exacerbar el pecado dentro de ti, porque el pecado se da cuenta, si esta persona responde a su convicción, yo voy a perder el control que tengo sobre él. Entonces el pecado, y yo lo veo como evangelista, cuando uno comienza a predicar y comienzan, como se llaman las personas, el Espíritu Santo comienza a traer convicción y las personas comienzan a ver sus pecados, hay una batalla tremenda de primera en el que ellos comienzan a tomar decisiones para cambiar y se vuelve una batalla, pero carnal, para poder vencer sus pecados, porque el pecado ahora se vuelve como una montaña casi imposible de vencer. Esa es la primera reacción, pero luego viene una reacción más sutil, versículo 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado reavivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte, porque eso es el propósito de la ley de Dios cuando estamos en pecado. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, mire ahora lo que dice, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo. Y bueno, el problema no es con la ley, hermanos, el problema es con nosotros. Aquí está el engaño. ¿Cuál es el engaño? El engaño es este, hermanos. El propósito de la ley es convencerte de pecado. Y luego que te convence de pecado, la ley no te puede limpiar, la ley no te puede justificar, la ley no te puede perdonar. Y en el capítulo 10, el apóstol Pablo nos muestra cuál es la labor de la ley. La ley desea cumplir un objetivo cuando te convence de pecado. El que ejecuta la ley es el Espíritu Santo.
Él usa la ley para revelar el pecado. Es como una lámpara la ley en nuestras almas. Antes que viniera la ley, ni nos dábamos cuenta que habían ratas y arañas y pulgas y cucarachas. Pero el momento que brillas la linterna, ¡pum!, ves todas las cosas. Esa es la ley. El Espíritu Santo brilla la ley de Dios en nuestra mente y se revela toda nuestra maldad, toda nuestra maldad. El Señor no lo hace de un tirón, sino nosotros nos moriríamos al vernos cuán malos somos, hermanos, y en nuestra verdadera situación ante los ojos de Dios. Entonces, cuando la ley brilla y revela nuestro pecado, nosotros llegamos a una encrucijada. Y ahí se encuentra el gran peligro que tantos han caído, el engaño del pecado. ¿Cuál es el propósito de la ley? Nos dice el versículo 4 del capítulo 10. Una vez que te muestra, mire lo que dice, porque el fin de la ley o el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos dice que la ley es un ayo que nos lleva a Jesús. Entonces nos mantiene en convicción hasta que vamos a Jesús. El propósito de la ley es llevarnos contritos a los pies de la cruz para que ahí obtengamos no tan solo salvación, sino que justicia. Entonces, este es el engaño. Yo lo vi en mi vida, hermanos míos, y lo veo en la vida de tantos. Se hace una campaña evangelística, las visitas comienzan a venir. Y lo voy a poner en algo bien adventistas. Se predica la marca de la bestia y las visitas llegan a la convicción de que el domingo no es el día del Señor, de que el sábado es el día del Señor. ¿Y qué hace la ley? Brilla en la mente que ellos han estado violando el mandamiento de Dios. ¿Qué anda a hacer? Lo mismo puede ocurrir, el adúltero viene a la campaña, y de repente el Espíritu Santo le muestra que él está violando la ley de Dios. El borracho viene a la campaña, estoy violando la ley de Dios. El ladrón viene a la campaña, estoy violando, y comienza esta obra maravillosa de traer convicción al corazón del pecador, que estaba en absoluta oscuridad, viviendo como chancho en el barro, en el pecado, y lo excusaba, no le daba nada. Y ahora se sienten mal. ¿Qué ocurre? He estado violándola, y se van a la casa en convicción. Entonces, nace en el corazón esta pregunta: ¿qué he de hacer? ¿Qué puedo hacer para ser justo? ¿Qué puedo hacer para que el Señor me acepte y me perdone? Y dentro de él, subconscientemente, el pecado le susurra en el oído: deja de cometer adulterio, comienza a guardar el sábado, deja de robar, haz lo bueno y vas a estar bien. Entonces, en ese momento, la persona toma la decisión de cambiar y ocurre un cambio. La persona se hace adventista, se bautizan, aceptan las doctrinas y han llegado a ser cristianos. Pero muchos de ellos nunca murieron a los pies del Calvario. Y entonces ahora nace en el corazón: yo soy bueno. Inconscientemente, no lo decimos de esa manera, pero inconscientemente ahora sentimos que somos mejores porque hay un cambio externo. Pero hermanos míos, el corazón rebelde nunca ha sido subyugado a Jesús. La naturaleza nunca ha sido entregada para el dominio del Espíritu Santo. Y seguimos nosotros al comando de nuestra experiencia cristiana. Lo vamos a estudiar esto más, pero ese es el gran engaño, y en ese engaño nace el fariseo, el que se justifica a sí mismo, el que se cree bueno por sus obras.
El apóstol Pablo en el libro de Filipenses, él escribe en cuanto a su propia experiencia. Filipenses capítulo 3. ¿Qué debiera hacer el pecador cuando ha sido convencido de pecado? Cuando se presentan los mandamientos de Dios, cuando la persona llega a tener conciencia que estoy violando el sábado, que soy un adúltero, que soy un borracho, que soy un ladrón, que soy un mentiroso, y llega la convicción del pecado, ¿qué se debe hacer? Hermanos míos, la labor del evangelista, la labor del que está obrando para la salvación de los otros, es exaltar a Cristo para que el pecador vea que su única solución está en Jesús. No exaltar la ley, porque el pecador va a creer de que si él observa la ley, está todo bien. Hermanos míos, ¿desea Dios que seamos obedientes a su ley? Él desea que la observemos perfectamente, pero no por nuestras propias obras y nuestros propios esfuerzos, porque es imposible para nosotros observar la ley en nuestros propios esfuerzos. El pecador debe primero morir en Cristo y que Cristo sea formado en él. Y luego el Espíritu Santo lo va a hacer obediente en forma natural. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice así. Dice así. Capítulo 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Ven esa palabra? Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? Los próximos versículos lo explican. Mire, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice que es uno de los peligros más grandes de la vida cristiana y que él no dice que no le molesta esto, es describir esto y repetirlo a la iglesia? ¿Por qué? Porque es el peligro más seguido. ¿Cuál es el peligro? El confiar en nosotros mismos. Estaban los perros, estaban los mutiladores, los que se circuncidaban, y por eso ellos tenían confianza de que eran aceptos ante Dios, los que confiaban en sus propias obras. Y el apóstol Pablo luego dice así, miren, dice el versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de confiar en la carne, yo más. Si hay alguien que piensa que él puede tener confianza en las cosas buenas que él hace, dice, soy yo, dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice. Si hay alguien que pudiera tener confianza en sus obras, ese soy yo, dice. Pero cuando encontré a Cristo, mira el versículo 8, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, todo aquello que me hacía sentir rico, todo aquello que me daba confianza basado en mis propias obras, luego dice, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso fue lo que el joven rico no quiso hacer. El joven rico se encuentra con el mismo Jesús que Pablo se encontró en el camino a Damasco. Y aquí ambos tuvieron que tomar la decisión. Para Pablo, Jesús lo llegó a hacer todo. Para el joven rico, Jesús no tuvo valor alguno. Y aquí encontramos, hermanos míos, el peligro más grande de la vida cristiana, el sentirnos buenos por lo que nosotros hacemos. Nuestra única seguridad de justicia debiera, hermanos míos, encontrarse en la justicia de Cristo. Nuestro único gozo debiera ser la victoria, la vida y la muerte y el ministerio de Cristo en los cielos. Nuestra única seguridad debe ser Cristo Jesús.
Si tú encuentras seguridad en que eres adventista, que en lo que comes, en lo que no comes, en la manera que te vistes, la manera que no te vistes, en lo que tú crees, a pesar de que todo eso es muy bueno, si eso es lo que te da seguridad, estás tan perdido como el joven rico. Veamos algunas de las cosas. Miren, en el libro, en el capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo nos muestra claramente que todo ser humano tiene dos opciones en cuanto a justicia. Dice en el versículo 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que hay dos opciones. Para todo ser humano, dos opciones. La justicia, mi propia justicia que es por la ley, o la justicia de Cristo que es por la fe. ¿Por qué es que entonces nosotros, cuáles son los peligros de la justicia propia? ¿Cuál es el resultado de la justicia propia? ¿Por qué es de que es tan terrible en los ojos de Dios que un ser humano se justifique a sí mismo tratando de ser obediente a la ley de Dios? Vengan conmigo al libro de Romanos. Vamos a ver aquí algunas realidades que crea la justificación propia. En Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 2 dice así: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no con Dios. Entonces aquí nosotros vemos de que una de las señales de que nosotros nos estamos justificando a nosotros mismos, que nos hemos vuelto fariseos, es el hecho que nos gloriamos. ¿Qué quiere decir eso? Nos volvemos orgullosos espirituales. Espiritualmente orgullosos, religiosos, pero orgullosos. Miren, en el libro de Lucas, capítulo 18, no pierdan Romanos, Jesús nos muestra a un fariseo. Y miren la actitud de este fariseo. Lucas capítulo 18. Y versículo 9, el apóstol Mateo introduce esta parábola con las próximas palabras. Dice así: a unos que confiaban en sí mismo como justos o que eran justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Miren lo que ocurre cuando una persona se justifica a sí mismo o confía que él es justo por sus obras. ¿Qué ocurre? Menosprecian a los demás. Y aquí viene la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo se creía bueno y viene ante Dios y le dice: gracias Dios que yo hago esto y que lo hago otro, y especialmente gracias que yo no soy como ese publicano. Saben que ante los ojos de Israel, el fariseo era el sueño de cada familia. Cada familia deseaba que sus hijos llegaran a ser fariseos. El fariseo se sabía la Biblia de memoria. El fariseo vivía por la ley, se vestía de acuerdo a la ley, comía de acuerdo a la ley, regía toda su vida de acuerdo a la ley. Era el sueño de Israel. El fariseo era el clímax de religiosidad. Y el publicano era lo opuesto, era odiado porque era considerado pecador, era un paria de la sociedad, odiado porque él servía a los romanos. Y aquí estos dos vienen al templo a orar. Uno presenta su justicia ante Dios y le dice: gracias Señor que yo soy tan bueno. El otro le dice, se golpea el pecho y le dice: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y después en el versículo 14, Jesús dice unas palabras que deben haber creado un terremoto en la mente de la gente. Dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Así que el publicano que no tiene ninguna obra buena, que él sabe que él es pecador y que no tiene nada que confiar y que ofrecerle a Dios, viene ante Dios pidiendo su misericordia y se va a la casa aceptado por Dios.
Y el fariseo que se cree todo espiritualmente y que menosprecia al publicano, no es aceptado por Dios. Entonces, la primera señal que alguien está confiando en sus propias obras, lo primero que esto crea es orgullo espiritual y nos hace sentirnos mejores que los demás. Mejores que los católicos, mejores que los bautistas, mejores que los pentecostales, mejores que los evangélicos, mejor que mi hermano aquí, mejor que mi hermano allá. No lo hablamos, pero inconscientemente eso es lo que sentimos. Apuntamos el dedo, criticamos. Nos peleamos entre nosotros. Si no aceptan mis opiniones, me ofendo. Si a mí no me saludan, dejo de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, mi justicia propia me hace sentir de que yo soy mejor que los demás. Cuando se le pregunta a un adventista si Cristo viene esta noche, ¿sería salvo? Lo primero que el adventista hace es mirarse así y ver si está siendo obediente o desobediente. Él no mira a Cristo como su seguridad. Él no levanta sus ojos y decir, tengo un Salvador misericordioso que me ama. Yo confío en su victoria. Él es mi Salvador. No, lo primero que hace el adventista es mirarse a sí mismo y luego la respuesta viene, no, que Jesús se demore un poco más porque no estoy listo. Eso es justicia propia, hermanos. Te estás midiendo por tu propia vara. Tu seguridad no es Jesús. Tu seguridad son tus obras. La segunda realidad que crea la justicia propia. Primero, nos hace orgullosos. Orgullosos. Miren, nosotros hablamos contra el Papa. Tenemos profecías que muestran que el Papa es la bestia y que el catolicismo es Babilonia. Y hemos hablado de esas profecías, yo las creo. Y ahora en el hogar, el papá gobierna con puño de hierro. Se pelean con la mamá por el control del hogar. Tenemos actitudes. Por ejemplo, el Papa viola el cuarto mandamiento. A mí el Señor me dice, no comerás esto o no tomarás esto. Y yo digo, bueno, pero si un poquitito no importa. Es el mismo principio. Yo estoy violando la ley de Dios por lo que a mí me parece y por lo que yo creo. Es el principio de Babilonia. El deseo de control, el deseo de manipular, el deseo que a mí me tengan como importante, el deseo de autoexaltación y del exaltar mis opiniones en contra de la voluntad de Dios. Muy sutil como sea, nos muestra que nuestro corazón está siendo gobernado por el mismo principio que gobierna al Papa. Entonces, ¿qué derecho tengo yo de apuntarle el dedo al Papa cuando 4 dedos me están diciendo que el mismo principio Babilonia me gobierna a mí? Soy un hipócrita. Nos peleamos en la iglesia cuando vienen las elecciones, que yo quiero ser anciano, que yo quiero ser anciano, que a mí no me gusta ese, y les mostramos todos los pecados que tiene ese para que no sea anciano. ¿Por qué? Porque detrás mío yo quiero ser anciano. Y esto se lleva a todos los niveles, desde arriba hasta abajo, desde la conferencia general hasta abajo. El remanente, el pueblo escogido de Dios, no es Babilonia, pero lo triste es que los corazones de los hermanos, Babilonia aún existe. Cristo no es el que gobierna, soy yo el que gobierna. En Romanos capítulo 4, el apóstol dice que la justicia propia crea otra cosa. Dice, versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira. ¿Cómo puede la ley producir ira? Claro, me hace enojado. Porque el que se justifica a sí mismo, hermanos, el que está tratando de ser bueno por obras, nunca tiene paz en su corazón, ni nunca tiene la certeza de la aceptación divina, porque no hay.
Entonces el que se está justificando a sí mismo está tratando de ser buenos, son hermanos honestos, hermanos, están tratando de ser buenos, ellos luchan por ser obedientes y cada vez que tratan, ¿qué es lo que hacen? Fracasan y la ley los condena. Entonces, en vez de tener paz al corazón, en vez de tener gozo, ellos son miserables. Por eso el apóstol Pablo al fin del capítulo 7 dice, miserable hombre de mí. Y Jesús le dice a la Odisea que somos pobres, miserables, ciegos y desnudos. La experiencia del que se siente rico por sus obras es una experiencia de miseria y esto nos hace enojones, crea ira en el corazón. Entonces andamos con los labios estirados para abajo. Esa es la sonrisa de muchos en la iglesia. Todo lo criticamos, todo lo atacamos, todo es malo. A los jóvenes le apuntamos el dedo, a las mujeres, a los hombres. Estamos constantemente criticándonos y dividiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra alma no está en paz. Vivimos en angustia, hermanos, porque no hemos encontrado el dulce perdón y la dulce experiencia de la justicia de Cristo. Dice capítulo 5, versículo 1, siendo justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz. Cuando cuando cesamos de nuestra justicia y reconocemos que no hay nada bueno en mí, que yo no puedo ofrecerle nada a Dios, sino que debo obtenerlo todo de Él. Cuando llego a ese punto y me humillo a los pies de Cristo para aceptarlo a Él como mi todo, el resultado es paz y descanso. Venid a mí todos los que estáis turbados y cargados, que yo os haré descansar. Es la invitación de Cristo. La experiencia del Evangelio es una experiencia de gozo, paz y descanso en Cristo Jesús. Así que la segunda experiencia es ira. Ira. Vivimos frustrados. Yo, hermano, yo fui convertido realmente a los 37 años, cuando ya era 8 años pastor. Yo crecí en la iglesia adventista. Prediqué yo el evangelio, yo hice mi primer seminario de profecías cuando tenía 13 años. A los 10 años yo hacía dedo, viajaba del campo donde vivíamos a la ciudad y me iba viajando con camioneros y yo les hablaba de la marca de la bestia, les hablaba del sábado a los 10 años. A los 15 años prediqué mi primer sermón de mañana, a los 19 años hice mi primera campaña en ciudad sin ser pastor. Pero no estaba convertido. Dentro de mí era miserable, vacío. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo amaba al Señor de todo corazón hasta que comprendí lo que yo les voy a enseñar. A los 37 años, cuando me sometí a Cristo de todo corazón y morí a mí mismo, encontré el secreto del Evangelio. Y la vida cristiana se vuelve hermosa. Eso es lo que Dios desea que como pueblo tengamos, hermanos, en el don de Cristo Jesús. Vamos a ver otros puntos para luego terminar. Vengan al libro nuevamente Romanos, capítulo 9. Romanos 9. Esta es probablemente la más triste de las realidades del que se siente justo por sus propias obras, el que tiene confianza en sí mismo. Dice así en Romanos capítulo 9, el versículo 30 en adelante, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles que no sabían de la justicia, alcanzaron justicia, porque cuando vieron a Cristo Jesús, se aferraron a Él de todo corazón. Versículo 31 dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Es Cristo Jesús. ¿Por qué fue que para Israel Jesús llegó a ser una piedra de tropiezo, hermanos? Porque no sabían qué hacer con Jesús.
¿Por qué no sabían qué hacer con Jesús y eventualmente lo mataron? Porque ellos tenían una justicia propia. Ellos se sentían buenos por las palabras del fariseo, porque pagaban diezmo, guardaban el sábado, porque no comían esto, porque comían lo otro. Por todas las cosas, la ley que Dios le dio, ellos la usaron esa ley para reemplazar a Cristo. Y cuando Cristo vino, el Salvador del mundo, Israel no supo qué hacer con Cristo y lo mataron. No vieron hermosura en Jesús. A pesar de que él era el carácter más maravilloso, lo odiaron. El pueblo escogido odió a su Mesías que habían esperado por tantos años. ¿Por qué? Porque ellos preferían confiar en los sacrificios de animales, preferían confiar en las leyes que ellos observaban. Y eso los engañó para creerse buenos. Odiaron a los gentiles, los odiaban a los romanos. En vez de tratar de ganarlos, les tenían odio y crearon una muralla de separación entre los gentiles y ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran buenos, ellos eran el pueblo de Dios. Y cuando su rey vino, lo crucificaron. Fue una piedra de tropiezo. Ahora yo te hago una pregunta, hermano. ¿Qué es lo que a ti te encanta hablar? A mí me encanta la profecía, y como he compartido con ustedes, pero yo encuentro, no sé por qué, muchas veces sábado de tarde los hermanos en la iglesia están más dispuestos a hablar de los autos, del trabajo, de las otras ocupaciones, del fútbol. Cristo Jesús raramente se encuentra en nuestras conversaciones. Cuando hablamos cosas espirituales nos ponemos a debatir teología. Puntos inconsecuentes, los hacemos tremendas cosas. La iglesia se divide. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la ordenación de la mujer. Importante, sí. Pero hay millones de seres humanos perdiéndose porque no conocen a Cristo y nosotros gastamos años discutiéndonos este punto. En las familias, la oración, el estudio de la Biblia, el gastar tiempo con Jesús, no hay necesidad. Pero sí, vamos a hablar de profecía, se llena, todos quieren saber. Yo noto inmediatamente, ¿saben una cosa? Cuando hago un seminario de profecía, vienen todos. Si voy a hablar de la justicia de Cristo, vienen algunos. Es porque el corazón adventista se siente seguro en nuestras leyes, en nuestro estilo de vida, en nuestras creencias. Y si vamos a ser salvos, eso debe morir. Como el apóstol Pablo, debemos contar eso como pérdida, porque Cristo debe llegar a ser nuestro héroe. Cristo debe llegar a ser nuestro amor. Cristo debe llegar a ser nuestra vida. Y en Cristo todas estas cosas van a ser hermosas. Y no es porque aceptemos a Cristo, ahora yo dejo de guardar el sábado, dejo de pagar el diezmo, y ahora puedo comer chancho, tomar café y hacer todas esas cosas. No, hermanos. Pero si yo no tengo a Cristo, ¿qué me gana hacer todas estas cosas? Nada. Pero cuando tengo a Cristo, ahora todas estas cosas van a llegar a ser una expresión de mi corazón y del amor a Jesús. Van a ser una expresión maravillosa de que yo he sido salvo y de que mi Jesús es el que me salva. Y mi confianza no se siembra en estas cosas. Mi confianza, mi seguridad se siembra en Cristo Jesús. Él es mi vida, Él es mi salvación, Él es mi gozo y mi confianza. Esa es la gran diferencia. ¿Saben ustedes? Yo he pensado harto esto. Si Cristo viniera hoy, si nosotros fuéramos Israel y Cristo viniera hoy, ¿quién serían los que lo crucificarían? ¿Sería posible que los adventistas del séptimo día seríamos los que lo crucificaríamos? Porque nosotros somos el Israel moderno. Sería, hermanos, que el Rey del Cielo viniera en su gloria y nos mostrara un carácter tan lindo a salvarnos, y nosotros veríamos, no veríamos hermosura en él. Da que pensar, ¿no les parece? Libro de Gálatas, capítulo 5. Hay tanto que hablar. Debemos ser muy honestos con nuestras almas, hermanos.
muy honestos, no permitir ser engañados. Debemos investigar nuestro corazón. Hácete la pregunta, ¿cuánto amas a Jesús? ¿Cuánto? ¿Quién rige tu vida? ¿Quién toma las decisiones de tu corazón? ¿Quién guía tu vida, tú o Cristo? ¿Qué es lo que te da confianza? ¿Qué es lo que te da gozo en la vida? Esas preguntas debemos hacerlas, hermanos, porque es muy posible que tú y yo podemos ser engañados. Yo estuve engañado, por tanto, con 7 o 8 años en el ministerio, haciendo campañas evangelísticas, el Señor usándome, y sin embargo estaba engañado en cuanto a mi propia justicia. Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dice esto. Aquí se encuentra el peligro más grande de la justicia propia. Dice el apóstol Pablo, fue el capítulo 5, déjame encontrarlo. Versículo 2, versículo 2 en adelante. Versículo 1 en adelante. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que ¿Por qué se circuncidaban? Porque los judíos les mostraban de que ellos necesitaban algo externo para tener la seguridad que habían sido aceptos por Dios. Así que la circuncisión llegaba a ser la seguridad de ellos. Si tú eres circuncidado, entonces bueno, no te preocupes, ya el Señor te aceptó. El apóstol Pablo dice, si esa es tu seguridad, mira lo que ocurrió. Dice, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez te digo, todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En la iglesia adventista el problema no es la circuncisión, pero el principio es exactamente lo mismo. Si tú hayas confianza en cualquier aspecto de nuestra fe, en cualquier aspecto de la obediencia, de nuestro estilo de vida, eso es lo que te da confianza, entonces has caído de Cristo, te has desligado de Él y por lo tanto has caído de la gracia, estás perdido. ¿Qué debiéramos hacer entonces? Tú tienes que escoger cuál joven rico vas a ser tú. ¿Vas a ser como el joven rico que confió en sus propias riquezas y no halló hermosura en Jesús y se fue triste? Tú puedes seguir siendo un adventista del séptimo día sin hermanos, tener una conexión viva y rica con Cristo. Tú puedes seguir yendo a la iglesia, pagando el diezmo, siendo director de escuela sabática, siendo anciano. Puedes seguir haciendo el mecanismo de la iglesia y en eso sentirte seguro. Puedes hacerlo. Y ese joven rico siguió siendo judío hasta el día que murió. O puedes ser como Pablo. Miren como Pablo reaccionó. Vamos de vuelta a Filipenses 3. Y esta es la gran decisión de la iglesia adventista. Como pueblo debemos hacer esta decisión. Romanos capítulo 3. Ya vimos en lo que Pablo encontraba confianza, pero cuando se encuentra con Jesús, ¿qué hace Pablo? Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que Pablo se enamoró de Jesús. Y al enamorarse de Jesús, estuvo dispuesto a perderlo todo y a no confiar nada en aquellas cosas. ¿Siguió Pablo siendo obediente? Sí. ¿Siguió Pablo siendo un evangelista? Sí. Dedicó toda su vida, pero eso no era lo que le daba seguridad ni deseo de ser aceptado, nada. Era Jesús. Jesús llegó a ser el amor de su vida. Jesús fue su todo. Y el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está la verdadera relación, basura. Vamos a hablar de esto otro día. ¿Sabes cuál es la palabra basura?
Busca el original. La palabra basura quiere decir bosta. La bosta, el desecho de los animales. Es más duro que eso, no lo voy a usar, pero es más duro que eso. El apóstol Pablo, cuando él comparó sus riquezas con Cristo Jesús, se llegó a dar cuenta por primera vez en su vida que lo que él había considerado riquezas, ahora eran bosta en comparación con la hermosura y las riquezas de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que Jesús es la perla de gran precio, es el tesoro escondido. Y cuando el hombre encuentra la perla de gran precio, ¿qué fue lo que hizo? Fue y vendió todo lo que tenía para venir a obtener la perla de gran precio. Cuando el hombre encontró el campo con el tesoro escondido, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía para apoderarse de aquel campo porque tenía el tesoro escondido. Esa es la actitud, hermano. Nosotros debemos de estar dispuestos a perderlo todo y contar todo como pérdida, con tal de amar a Jesús y conocerle. Esa es la actitud que el verdadero joven rico debe tener. Eso es lo que realmente nos hace ricos. Y la iglesia adventista, la Odisea, está en la misma disyuntiva. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y sin embargo, Jesús está a la puerta golpeando y diciendo, déjame entrar. Jesús no está adentro, Él está afuera. ¿Qué vamos a hacer? Debemos llegar a ser pobres. Vamos a hablar de eso el próximo martes. Nuestra pobreza, que es la más grande bendición que podemos tener. Cuando el Señor nos abre los ojos y nos deja ver cuán pobres somos. Muy bien, oremos entonces. ¿Qué les parece? Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por hablarnos en estos momentos que hemos pasado juntos como hermanos. Señor, venimos a ti y queremos declarar que nosotros hemos sido fariseos. Yo fui fariseo por muchos años e incluso ahora, Señor, hay veces que me encuentro volviendo los ojos a mí y confiando en mis actos, Señor. Padre, lo confesamos ante tu presencia. Tú nos conoces, Señor. Sabes que somos como la hierba. Estamos aquí hoy, nos vamos mañana y tienes compasión de nosotros. También entiendes, Señor, de cuán listos estamos para engañarnos a nosotros mismos. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por tomar el lugar que te corresponde a ti en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque tantas veces nos hemos creído mejores que otros. Porque, Señor, hemos subestimado a Cristo Jesús. No le hemos dado el lugar que le corresponde en nuestro corazón. No le hemos amado como Él merece ser amado. No hemos confiado en Él como debemos confiar. Padre, como Pedro, cuando se hundía en el agua, gritamos, Señor, sálvanos que perecemos. Ten piedad de nosotros que somos pecadores. Y sálvanos, Señor. Esta tarde, Señor, con mis hermanos, elevamos nuestra voz ante tu presencia para aceptar nuevamente a Jesús como nuestro Salvador y nuestro todo. Como el ladrón en la cruz, nos aferramos a Cristo y dejamos el yo a tus pies, dejamos nuestra carne a tus pies, Señor. Por favor, líbranos de nosotros mismos, perdona nuestros pecados, lávanos de nuestra iniquidad y cúbrenos en la justicia preciosa, en su carácter hermoso de nuestro Señor Jesús, porque tú lo has prometido. Está escrito, Señor, que tú has dicho, pues concluimos que el hombre será justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Gracias, Señor, y recibimos ese don de la salvación en este momento, el don de la justicia, y abrimos nuestro corazón, y Señor Jesús, ven a morar en nuestro corazón. Ven, toma control de nuestra vida, sé el Rey y Salvador, y enséñanos a ser tus amigos. Gracias. Creemos de todo corazón que en este momento tu promesa se ha cumplido, la recibimos y nos regocijamos en ella, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias, pastor. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo martes, pues. Gracias. Nos vemos. Buena semana. Un Dios los abrazo bendiga para a todos.
Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Adiós. Hasta Adri y Hernán, que me encantó verlos, chicos. Hace mucho no los veía. Sí, chao. Yo voy a terminar la reunión, así que voy a apretar el botón y se acaba. Así que díganse chao. Chao. Buenas.